En este vídeo vamos a resolver los ejercicios 10 y 11 del cuadernillo del tema 1 y vamos a ver que están muy relacionados entre ambos. El ejercicio 10 nos dice que entre las siguientes afirmaciones relativas a la elasticidad precio de la demanda, elijamos la correcta. Antes de comenzar a ver cada uno de los enunciados, recordemos el concepto y expresión matemática de la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda mide la variación porcentual de la cantidad demandada ante una variación de un 1% en el precio. Como la relación entre precio y cantidad demandada es negativa, a medida que aumenta el precio disminuye la cantidad y a la inversa, por convenio la elasticidad precio de la demanda lleva un signo negativo para que obtengamos luego una elasticidad positiva. El apartado A nos dice la elasticidad es la inversa de la pendiente de la curva de demanda. Vamos a ver que esto es falso, porque de esta expresión que hemos puesto arriba podemos reorganizarla y tenemos que la elasticidad precio de la demanda, podemos reorganizar esta expresión y tenemos el cociente de precio por cantidad demandada multiplicado por el incremento en la cantidad demandada ante un incremento finito en el precio. Si pasamos a términos infinitesimalmente pequeños, podemos poner esta expresión de la elasticidad precio de la demanda con derivadas y tendremos que es menos el cociente de precio por cantidad demandada por la derivada de la cantidad demandada respecto del precio. El primer apartado, como decíamos, dice que la elasticidad es la inversa de la pendiente de la curva de demanda. No, no es la inversa. Es la pendiente, pero multiplicada por este cociente precio dividido por cantidad. Por lo tanto, el primer apartado, falso. Segundo apartado, la elasticidad y la pendiente de la demanda son analíticamente idénticas, aunque su interpretación económica sea diferente. Falso. La pendiente de la curva de demanda es la derivada de la cantidad respecto del precio. Ahora bien, este término de aquí es la pendiente, pero la elasticidad es todo el término, es esta derivada, la pendiente, multiplicado por el cociente de precio dividido por cantidad. Es decir, es tanto distinto su interpretación económica como la expresión analítica. Son distintas. Por lo que el apartado B es falso. Apartado C. Nos dice, si la demanda es lineal, su pendiente es constante. Hasta aquí es cierto. Si una curva es una recta, la derivada, es decir, la pendiente de esa curva es constante. Pero dice a continuación, y por lo tanto también lo será la elasticidad. Falso, porque fijaros que aunque la pendiente sea constante, aunque el término derivada de Q respecto del precio sea constante, el cociente precio por cantidad va cambiando. Si representamos gráficamente una curva de demanda recta, si tenemos esta curva de demanda que es recta, fijaros, la pendiente es constante, ya sea derivada del precio respecto de cantidad demandada o la inversa, la derivada de cantidad respecto del precio. Esto es una constante a lo largo de cada uno de los puntos de esta curva de demanda porque es una recta. Sin embargo, si esto lo multiplicamos por el cociente precio partido por cantidad demandada, este cociente ya no es constante en cada uno de los puntos. Porque fijaros que en este punto tendríamos que este es el precio dividido por esta cantidad. Pero si pasamos a este otro punto de la curva de demanda, tenemos que el precio disminuye mientras que la cantidad aumenta. Es decir, disminuye el numerador, aumenta el denominador, lo que es este cociente está cambiando. Por lo que el apartado C es también falso. El apartado D nos dice todas son correctas, lo que ya hemos visto es falso, y el apartado E ninguna es correcta, esta es la verdadera.
El siguiente ejercicio, el ejercicio 11, nos da una curva de demanda ordinaria, que es 5 menos el precio, y se pide primero representarla gráficamente. Para representar gráficamente tenemos que obtenerlo primero nuestra curva inversa de demanda, porque vamos a representar precio en función de cantidad, y tendríamos que precio es igual a 5 menos la cantidad demandada. La primera derivada del precio respecto de la cantidad demandada, obtenemos que es menos 1. La segunda derivada es 0. Como la primera derivada es negativa, quiere decir que es decreciente. Como la segunda derivada es 0, quiere decir que es una recta. Y como puntos de cortes tendremos que cuando el precio valga 0, el punto de corte con el eje horizontal, con el eje de abscisas de las cantidades, será 5. Y cuando la cantidad sea 0, el punto de corte con el eje vertical, el precio será 5. Luego representamos gráficamente esta función. Y tenemos una recta decreciente cuyos puntos de corte son 5 y 5. Ya tenemos el primer apartado hecho. El segundo apartado nos pide calcular el punto en el que la elasticidad precio vale 1, es unitaria, la elasticidad precio es menor que 1 y la elasticidad precio es mayor que 1, y aquí está repetido es igual que 1, se refiere, en este caso podéis tachar esto y poner aquí infinito, es decir, en el caso en el que la curva de demanda es completamente elástica. Y por último, cuál es el punto en el que la elasticidad precio de la demanda vale 0. Para eso lo primero que hacemos es obtener la expresión analítica de la elasticidad precio de la demanda, que ya hemos visto en el anterior apartado, que sería menos el cociente precio dividido por cantidad demandada por la derivada de la cantidad demandada dividido por el precio. Tenemos que será menos precio dividido por nuestra curva de demanda, que es 5 menos el precio, multiplicado por la derivada de Q respecto del precio, que es menos 1. Luego nos queda la expresión, este menos con este menos se nos va, y nos queda que la elasticidad precio será precio partido de 5 menos el precio. Y ahora lo que tenemos que hacer es igualar esta expresión a cada uno de los valores que nos da para obtener a ver cuáles son los puntos en los que se obtienen esas elasticidades. Entonces, el caso en el que la elasticidad precio de la demanda sea igual a 1, igualamos esa expresión, precio partido de 5 menos el precio igual a 1. Si despejáis tendríais el precio es igual a 5 menos el precio, y despejando a su vez el precio tendríais 2p igual a 5, luego el precio igual a 2,5. Es decir, cuando el precio es igual a 2,5, es decir, aquí, justo aquí en este punto, 2,5, que corresponderá en este caso también con una cantidad de 2,5, pues en este punto la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, es unitaria. ¿Cuándo nos encontraremos, el siguiente caso, cuándo nos encontraremos con una elasticidad precio de la demanda menor que 1, es decir, un tramo de la curva de demanda inelástico? Pues lo que hacemos es calcular la inecuación precio menos partido de 5 veces menos el precio, tiene que ser menor que 1. Si esto despejáis, tendremos 2 veces el precio menor que 5, o lo que es lo mismo que el precio tiene que ser menor que 2,5. Luego, en este tramo en el que el precio es menor que 2,5, la elasticidad precio de la demanda va a ser menor que 1. Siguiente caso, ¿cuándo estaremos en un tramo elástico? Es decir, en el que la elasticidad precio de la demanda sea mayor que 1. Pues calculamos esta desigualdad, esta inecuación,
en el que la expresión de la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, que si lo calculáis tendréis que precio es mayor que 2,5. Por lo tanto tenéis este otro tramo, cuando el precio es mayor que 2,5 hasta 5, que la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, luego estamos en un tramo elástico. Y ahora los dos casos extremos. ¿Cuándo la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a infinito? Para que precio dividido de 5 menos el precio sea infinito, lo que tiene que ocurrir es que este término que está dividiendo el denominador, 5 menos el precio, sea igual a 0, porque al dividir por 0 obtenemos el valor infinito. Por lo tanto, este es el caso en el que el precio es igual a 5. Cuando el precio, justo en este punto de aquí, el precio es 5, la elasticidad precio de la demanda es igual a infinito. Luego estamos en un punto en el que la curva de demanda es completamente elástica. Y el punto contrario, el caso extremo contrario, en el que la elasticidad precio de la demanda es igual a 0 o la curva de demanda completamente rígida, tenemos que igualar la expresión de la elasticidad precio de la demanda a 0. Tendremos que el precio es igual a 0. Tendremos 0 dividido por 5, que es 0. Luego, en este otro punto extremo, en el que el precio es 0, o el bien, también conocido como el bien libre, cuando el precio de ese bien es 0, pues la elasticidad precio de la demanda será igual a 0. Estamos en un punto en el que la curva de demanda es completamente rígida.